Hoy tengo el gusto de compartir con Sara Holguín, conocida también en las redes sociales como @trascender en ti. Y ahora seguramente nos contará sobre eso. Hola Sara, qué maravilloso encuentro, qué dicha poder tenerte acá, escucharte y que hablemos de la muerte, que esta es la invitación, a hablar de la muerte con Sara Holguín. Bueno Sara, además de saludar, cuéntanos brevemente qué haces y cómo llegaste donde estás. Brevemente, por favor. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué rico acompañarte en este espacio. Y bueno, yo creo que al igual que tú, soy una apasionada de la muerte. Me encanta de verdad poder acompañar este proceso. Y bueno, yo soy pasadora de almas y canalizadora de almas. Mi propósito es acompañar a trascender a quienes fallecieron y permitir que hagan como un tránsito hacia la luz mucho más suave, mucho más bonito, y que en realidad les permita como tener una conciencia de lo que pasó, y es que ya no tienen su cuerpo físico. Con eso te lo resumo. Pero antes de que Sara se metiera en materia en el tema de ser una caronte, Ajá. Sara se dedicaba a algo antes de que tuviese ese inmenso llamado de la luz a decir, venga, es que la tarea suya no es la labor a la que se viene dedicando, la tarea suya es una labor mucho más significativa. ¿A qué te dedicabas antes de arrancar a ser pasadora de almas? Juan, mira, yo estudié negocios internacionales y toda mi experiencia en el mundo laboral, por ponértelo así, es sobre administración. Entonces digamos que toda la vida me he encaminado en una ruta como muy formal, por así llamarlo. Sin embargo, hace ya más o menos 6 años, yo empecé un proceso de recordar de mi niña interior, de que podía hablar, sentir y tener como un contacto mucho más sensible con quienes fallecieron. Entonces eso te cuento. Pero mira que es muy particular porque tú eres una negociadora internacional y en cierta medida la actividad a la cual te dedicas es un negocio internacional, no entre naciones, pero sí entre dimensiones, que no está muy lejos de tu ocupación. Yo conocí a Sara por dos encuentros en 2 procesos con 2 muertes, 2 abuelas. Para ti, ¿cómo fue ese trasegar del aprender de la muerte? No como alguien que está en un ámbito externo y ayuda al otro en su proceso, sino como alguien que vivió el proceso de morir y acompañar a morir a 2 personas que tuvieron algún vínculo afectivo contigo y que indefectiblemente también generaron algo de la conciencia de lo que eres ahora. ¿Cómo viviste la muerte de esas 2 abuelas? Juan, mira, de la primera realmente para mí tiene muchos matices. Y te voy a contar una historia súper cortica, lo prometo que va a ser cortica. No, puede ser larga, no hay problema. Imagínate que antes de que mi abuela materna falleciera, yo empecé a sentir y me llegó como, digamos que una imagen y una palabra en donde mi abuela ya iba a fallecer al año siguiente. Digamos que son este tipo de cosas que uno no tiene cómo explicar, sin embargo es una sensación. Recuerdo que le dije a mi mamá que mi abuela iba a fallecer y por alguna razón como que yo lo solté, se lo dije y no volvimos a conversar del tema. Yo en mayo de ese año empecé a soñar con desencarnados, es decir, con seres que han fallecido, y para mí fue un shock muy grande porque mi historia, tanto el reconocimiento de la muerte como cualquier ser humano y como pasadora, pues yo siento que ha sido como un tanto fuerte y para mí fue confrontador, tengo que admitírtelo, porque al inicio yo tenía mucho miedo, la sensación de tú sentir que hay alguien detrás de ti o que te van a tocar o que sí, pues hay alguien mirándote, es a veces incómodo. Y resulta que en ese despertar de mi habilidad, mi abuela a los 2 meses le da un desgarro en la aorta. Ella va al hospital y bueno, hacen todo el proceso de diagnóstico y el resultado es que mi abuela no hay nada como que puedan hacer por ella. En ese momento los médicos dijeron eso y salvo
que aquí tú me vas a decir que sí había algo por hacer, y era los cuidados paliativos. Sí, pero espérate, porque es que con tu abuela hubo una situación muy especial. Y hay dos escenarios. La posibilidad de que le digan, ve, podemos hacerte una cirugía de la aorta, ponerte algo que llamamos nosotros una endoprótesis o una cirugía de otro tipo que hay pues bastante de alto torniquete de la cirugía cardiovascular, que no supimos cómo sería esa historia, y lo otro es decirle, ves que lamentablemente lo que tenés a tu edad es así, ese desgarro de la aorta te está generando un dolor abdominal, no te está matando en este momento, pero en algún momento ese desgarro puede ser más grande, como cuando se rasga una tela y esa tela se rasga y el contenido que hay dentro de la bolsa se va hacia el abdomen. Y ella tuvo conocimiento de que indefectiblemente el paso a seguir era, me voy para mi casa a esperar morir. ¿Cómo fue el comportamiento de tu abuela frente a esa situación y el haber conocido que ya estaba cercana a su muerte en un tiempo que es impredecible? Mucha gente puede tener eso días, semanas y estar ahí estable, pero para el que se le dice, sí, es que te puede romper la aorta y la aorta es un vaso de un calibre grande y eso en cuestión de varios segundos te desangra en el abdomen. El entender que estaba con un reloj de tiempo, de un tiempo indeterminado, ¿qué dijo ella de esa situación? Bueno, mira, yo siento que mi abuela no fue completamente consciente, esa es la realidad. Mi abuela tiene este evento, a ella se la llevan para el hospital, la trasladan de hospital y en el segundo hospital es donde hacen este diagnóstico que te dije. Mi familia, pues mis tías y mis tíos se reunieron con el médico y el acuerdo era que probablemente ella no iba a resistir la operación. Mi abuela estaba ida y no ida, o sea, como que tú le hablabas, le conversabas, sin embargo no era ella. Yo recuerdo que la última noche en la que estuvimos en la clínica, que ese día yo me quedé con ella y tenía, digamos que un comportamiento muy distinto a la abuela que yo conocí. Entonces me decía, como ella imaginaba que estaba en su casa, me decía, ¿dónde está el abuelo? ¿Y por qué están haciendo ruido? ¿Y por qué no se han acostado a dormir? Y evidentemente eran los pacientes que estaban alrededor de ella. Sí. Entonces ella no tenía como una conciencia plena de lo que le estaba pasando. Salvo que cuando nos la llevamos para la casa, yo empiezo un proceso como de acercarme y empezar a conversarle. Yo ahí, digamos que estaba dando mis primeros pinos en este camino y yo empecé a decirle que si había algo que ella necesitara, que yo la podía acompañar, o sea, como que todo lo que genuinamente a mí se me pudiera ocurrir. Sí. Yo siento que ella estaba tranquila, yo siento que ella en realidad, ese tránsito, porque fueron como 12 días, fue como muy acompañada por todos. Siento que para ella pudo ser sorpresa, sin embargo una capacidad mental de ella ya no estaba. Y recuerdo que cuando... ¿Y en la casa qué tanta capacidad tenía de entender? No, mira, era muy limitado, porque ella siento que estaba viviendo en otro momento de tiempo. Sí. ¿Sí me entiendes? Como si se le empezaran a venir muchos recuerdos y hablaba de su mamá, de su familia. Entonces para mí fue como un momento muy bonito de aprendizaje, porque ellos empiezan a sintonizar a sus seres queridos que ya fallecieron. Allá iba la pregunta mía. Ajá. Hablaba de, o estaba mencionando a el que estaba alrededor, porque yo en la experiencia, y obviamente pues tú en tu trabajar con más razón, pero en la experiencia lo que veo es que vemos muertos cuando llegamos, vemos muertos cuando nos estamos yendo, y es muy frecuente que las familias le comenten, o me comenten, ve Juan David, es que fíjate que ya está viendo el papá, está viendo la mamá, está viendo el abuelo, está viendo los hijos muertos, los saluda, los llaman, dicen que lo están llamando, les dan una sensación de tranquilidad, que es lo que seguramente pasó con ella, que es lo que tú dices, que se sincronizan con eso. Sí, es como una alineación. Ellos empiezan a moverse, digamos que acá entro un poquito en mi materia, en diferentes planos dimensionales, como si estuvieran en una, voy a ponerlo así para que la gente pueda comprender, como en una meditación, cuando uno se conecta. Sin embargo, ellos están como en una especie de apertura energética, en donde pueden ir a esos momentos o conectarse con otros seres de forma muy fácil, porque la muerte tiene una energía que, aunque la gente no se lo imagina, es de apertura.
La muerte abre puertas inimaginables y genera una renovación demasiado hermosa, y que con ese proceso yo me enamoré de la muerte y de reconocer que hay algo más que nos hemos contado, y lo digo por mí, porque la niña se contó una historia de la muerte que no era real. ¿Qué historia se contó? Que la niña se contó que la muerte era muy miedosa, Sí. que realmente era un dolor que jamás se podía superar, que las personas que se morían se aparecían y te jalaban los pies. La niña se inventó esa historia. Sí. Y que como yo también tengo referentes de seres queridos que murieron de una forma confrontadora, como que la muerte sí o sí traía agresión. Eso era lo que yo había grabado. Entonces, el sentir a los desencarnados o a los seres que fallecieron alrededor era muy abrumador, porque era no comprender que ellos me buscaban para algo o para generar una comunicación, y que yo estaba sintiendo mucho miedo. Entonces yo generé pues pánico. Sí. O sea, era como de terror. Entonces, después de que pasó todo esto con mi abuela, y que ella hace como su proceso y te llamamos y tú nos apoyaste, nos entregaste, como nunca se me va a olvidar el ejemplo de la casa. Para mí es lo más wow con lo que tú puedes apoyar a una familia para que reconozcan ese proceso. Y yo siento que ahí estábamos como muy conectados con la realidad y de saber qué iba a pasar. Sí. A mí se me había olvidado lo que yo le había dicho a mi mamá, de que mi abuela iba a fallecer ese año, y justo cuando ella se va, como los 2 días antes, yo como que tuve el recuerdo de ese instante. Pero cuando se va estamos hablando que físicamente se murió. Exactamente, Okay. sí. Cuando logra salir del cuerpo físico. Y en ese momento yo dije, Dios mío, esto tiene, o sea, yo sé algo que no soy consciente de qué, sin embargo, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Aunque ya había dado como mis primeros pasos. Y en esos días empecé a identificar algo muy valioso, y es que como mi abuela estaba, digamos, de alguna forma inconsciente, o sea, sintonizada con el otro lado, entonces empecé a hacerle preguntas. Yo la miraba a los ojos. Recuerdo que cuando la miraba a los ojos, para mí al principio tengo que confesarte que fue un poquito asustador, porque uno logra ver como si los ojos ya no estuvieran, ¿cierto? Como si la persona estuviera ida. Y en ese momento yo me di cuenta que podía hablarle, que ella me podía escuchar, que no sabía si me iba a comprender al detalle la humana. Sin embargo, la expresión de luz de ella estaba segura que sí. Y empecé a decirle que tranquila, que se podía ir, que no quedaba nada pendiente. Pero imagínate que ella me miraba con cara como de asustada. Pero estamos hablando de que tu abuela estaba físicamente todavía. Sí, claro. Y estabas enfrente a ella. Sí, claro. Te conté que eran como 2, 3 días antes, pues como días antes de que ella se fuera. Sí. Y empecé a darme cuenta que eso no era como amoroso con ella. ¿Por como qué? si eso le generara más estrés o le generara ansiedad, ¿cierto? Como si una parte de ella estuviera conectada y desconectada, conectada y desconectada. Entonces yo dije, no, esto no está bien. Voy a mandarle luz, es lo que se me ocurre, como yo la puedo acompañar. Puedo darle la mano, puedo mirarle a los ojos, puedo sonreír, puedo seguirle la conversación y puedo sentir su energía. Pues yo te voy a parar muchas veces, porque es que cuando uno va hablando, uno se va despotricando en la cantidad de términos y yo digo, pues uno cree que la gente lo entiende. Pero cuando te dicen mandar luz, aquellos que de pronto no tienen la concepción de cómo funciona ese tema, ¿qué es mandarles luz a algo o a alguien o a un proceso o a algún pensamiento o a algún proyecto? ¿Cómo o qué es mandar luz? Para aquellos que de pronto no entienden ese abstracto, que es hay veces complejo de entender. Ajá, Juan, mira, para mí mandar luz es mirar a la persona y tú imaginarte alrededor de la persona una burbuja, como si fuera de jabón, y en colores, ¿cierto?
Los colores tienen un significado, creo que nos quedaríamos acá un rato hablando del significado. Eso será de los otro colores. capítulo. Exacto. Sin embargo, yo le empecé a mandar luz rosada, luz blanca y luz violeta. Eran los tres rayos de colores que yo le mandaba a mi abuela para que se conectara con el amor incondicional, con la luz de ella y para que pudiera transmutar cualquier emoción que estuviera como generando algún bloqueo emocional. El rosado, amor incondicional, el violeta, la transmutación, y el blanco la conexión con su luz. Ok. Entonces, yo empecé a envolverla en luz, yo la imaginaba en una burbujita, digamos que para las personas que tienen un poquito más como de experticia, lo que hacen es que el cuerpo completo se lo imaginan ya sin la burbuja, pero para quienes nunca lo han hecho, una burbuja de luz alrededor es perfecto, ¿sí? Ok. Ya, yo le cogía la mano, le sonreía, ella el día antes me sorprendió y tú me enseñaste esto. Ellos se levantan de una forma súper exaltada, es como si la vida les hubiera regresado, es un día antes de que ella se fuera, quería comer de todo, estaba feliz, quería escuchar su música, estaba muy consciente. Mentira, eso fue a los dos días antes. Un día antes, no, 2 días antes. Sara tenía conciencia de esa información, de que es el signo de la vela que se apaga. Para la parte de la familia que no tiene conciencia de esa información, ¿qué significó para ellos ese despertar tan temporal? Porque para las familias hay veces, no, los médicos están equivocados, se mejoró, apareció el milagro, se va a curar. Para la familia, ¿qué identificaron o qué entendieron en ese proceso tan corto de despertar? Juan, es innegable que hay una luz que se despierta, una esperanza, eso es real. Y obviamente algunos de mis tíos dijeron como que se puede hacer algo, pues como que busquemos ayuda, otro médico nos puede dar otra apreciación, ella está perfecta, bueno, ya pues entre comillas, lo pongo aquí, además que ella tenía una condición muy especial, y era que si tú mirabas a mi abuela, ella no tenía un deterioro físico exterior, no, tú la veías y es como si tuvieras a Rosy, bien, pues como una persona completamente saludable, y mi abuela realmente en todo su proceso le veía pues una manito, el piedito, pero nada como que una enfermedad que nosotros tuvimos que apoyarla durante mucho tiempo. Sí te tengo que confesar que era muy doloroso ver que ella estaba en un proceso de ida y que tú la veías como si estuviera con el cuerpo intacto, sin embargo por dentro se estaba desgarrando. Entonces era como un desgarro de lado y lado, un desgarro sí, como de ambas partes. Bueno, digamos que después de que ella se levantó ese día, siento que uno queda como en un estado de limbo, como que uno dice, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que sí o será que no? Bueno, uno como que entra, o por lo menos yo, entré en un estado como de contemplación, esa es la palabra, como de qué está pasando con mi abuela, y me volví como una curiosa y una exploradora de la muerte. Y ahí va otra pregunta. Al vos entrar a un estado de contemplación de la muerte de ese ser querido, al que está al lado es decir, venga, esta es una insensible, esta es el engrosar el corazón, que es esa calma, que es esa tranquilidad, si todos nosotros estamos agobiados, entristecidos, embargados por un dolor gigantesco, ¿cómo manejas esas críticas? Porque al lado siempre va a haber la crítica, pero ¿qué te pasa cuando el otro lo está viendo desde una posición del dolor? Porque se ubican desde el dolor. Bueno, yo creo que en mi familia, digamos que hubo algo muy bonito, y es que de alguna forma, si alguien lo pensó, no lo expresó tan abiertamente. Esa es la realidad. Todos estuvimos como apoyándola con el mejor ánimo posible. Y evidentemente, cuando ella sale de su cuerpo físico, pues ya sí la llorada, como el dolor que se sale y se expresa, pues porque es la mamá y la abuela. Además que ella era como un ser vital, o sea, mi abuela era el centro de la familia, como en muchas familias de pronto son las abuelas. Entonces como que
yo siento que todos estábamos como encargándonos de que ella estuviera lo mejor posible y como que nadie se iba a mirar el otro que estaba haciendo porque ella era el punto de encuentro. Eso te lo puedo decir como que en mi familia hubo, y si pasó algo, yo creo que no fue verbalizado, no, pues todos estábamos concentrados en que fuera lo más pausado y ameno posible. En términos de pausa quiere decir como que no hayan confrontaciones, también pendiente de mi abuelito, pues porque fueron muchos años de matrimonio, entonces él también estaba muy triste, entonces eran los dos, la abuela que se está yendo y el abuelo que se queda. Sí. Y uno dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? Sin embargo, como que fueron pasando las horas y evidentemente al día siguiente mi abuela ya no despertó. Pues digamos que seguía con su corazón latiendo, pero ya no escuchaba mucho. Yo digo que sí escuchan, lo digo en términos aquí como de moverse o de hacer algún acercamiento, que la gente diga, ¿me escuchas? ¿Tú me escuchas? Respóndeme. No, mi abuela ya no respondía. Y empezó con el ronquido de la muerte, que también me lo enseñaste tú. Entonces recuerdo que te llamé y te dije, Juan, mi abuela tiene esto, tú me explicaste, lo hablé con mi familia y digamos que ya en un punto de la historia estábamos preparados, entre comillas. Y fueron pasando las horas y ya, hasta que el sábado en la mañana estábamos todos. Ese día uno de mis tíos tenía que viajar al exterior y justo ponle que media hora, 20 minutos antes de que se fuera, yo no recuerdo exactamente cuánto tiempo, mi abuela da su último suspiro y se va. Recuerdo que yo estaba meditando en ese momento al lado de ella, mirándole luz, y una de mis tías dice como, ya no está respirando. Mis tías se ponen a llorar, pues como que fue un momento como de mucho movimiento, y tú no sabes lo que yo sentí. Yo sentía un amor, Juan, pues que yo no tengo cómo explicártelo. Era una plenitud, era una calma, era un sosiego, yo me sentía como extasiada de amor. O sea, ¿qué está pasando? Mi familia está llorando. Mi abuela era mi segunda mamá. ¿Yo por qué estoy sintiendo esto? Y ahí me empecé a cuestionar y creo que ahí uno se siente como mala persona. O lo que uno dice es, aquí sí me van a decir por qué no está llorando. Y yo era como asustada, te lo juro. Y Juan, en ese momento me enamoré de la muerte. Me enamoré de la muerte porque mi abuela me enseñó que era distinto a como la niña se lo había pintado. Que gracias a ella yo pude experimentar una parte de la historia con mi habilidad, con mi descubrir y con mi conexión con la muerte mucho más profunda. Me enamoré de ver que uno sí puede prepararse de alguna manera conscientemente para morir, y si nos lo permitimos y si nos damos el chance de hablar de la vida más abierto. Me enamoré de querer hacer muchas cosas, de seguir encontrando partes de mí como humana para que cuando yo me fuera, no sé si lo voy a igualar, eso yo no lo sé claramente y no sé cómo voy a morir evidentemente, pero por lo menos que cuando yo esté dando mi último respiro pueda sentir algo similar a cuando mi abuela se fue, como esa plenitud y ese amor y esa expansión. Yo me acuerdo que yo sentía la luz de ella al lado y yo decía, ya está aquí, ella no se ha ido. Y yo empecé a hablarle, empecé a decirle que yo la iba a acompañar, que yo no sabía muy bien cómo todavía, sin embargo que yo iba a preguntar a mis seres de luz y que yo no la iba a dejar sola y que si yo tenía que entrar todos los días a meditar, a conversar con ella, yo lo iba a hacer. Mañana así fue. Yo entraba, no ahorita que todos los días, sino cada cierto tiempo, y empecé a hacer como un reconocimiento del espacio, le hacía preguntas, ella me respondía, digamos que para mi familia era algo muy nuevo. Es una familia muy tradicional, donde no se dan los espacios, o no se daban, porque se hacen los espacios para hablar de que alguien habla con un muerto, como tú y yo en esa conversación, y que para mí era sencillo.
Entonces como que yo todo el proceso lo viví sola, excepto que le contaba a mi mamá. Y le iba dando como también como pinceladas a mi mamá porque ya estaba en el duelo. Entonces tampoco me parecía como amoroso con mi mamá yo decirle, mira, mi abuela me acaba de decir esto y esto, y ella sintiendo el vacío de que su mamá no estuviera. Sin embargo, como que esperaba que hubiera una conversación como que realmente ella me dijera sí esto y yo lo decía. Ya como que la conversación que yo teníamos cotidiana la dejábamos entre ella y yo, hasta que yo aprendiera como a darle un poco más de manejo. Y digamos que a mí me parece un regalo gigante que fuera ella, porque yo siento que es como si mi abuela se hubiera puesto para que yo aprendiera sobre mi habilidad y pudiera apoyar a tantos otros que están del otro lado sin poderse ir, y ser un canal y servir enamorada de la muerte. Entonces esa es la historia como Y ahorita hablamos de eso, pero tengo dos cuestiones al respecto. Lo primero es, te sentiste acompañada de un amor incondicional y desmesurado, pero yo quiero que materialicemos eso a la que estaba muriendo. Cuando tu tía te dice, la abuela se murió o se está muriendo, Ajá. en ese momento, si puedes contarnos qué viste en ese ser vivo que se estaba muriendo, qué viste en su cara. Porque es que la creencia de la niña que traías es la creencia de mucha gente. Y la creencia claro, de las películas y las novelas donde la muerte es cruel, la muerte es fea, la muerte es macabra, la muerte es oscura, la muerte es negativa. Pero cuando yo lo digo, pues la gente dice, pero es que usted está dedicado a eso todos los días, para usted es normal. Y yo no, es que realmente la muerte es un proceso normal y cuando lo veas vas a ver en ese que se está muriendo y ese cuerpo que está muriendo, que realmente eso es tranquilo. ¿Qué vio Sara en ese ser vivo que estaba muriendo? Además de la sensación amorosa del ser de luz que la estaba acompañando. Físicamente, ¿qué lograste ver en ese cuerpo? la calma completa. O sea, sus expresiones eran de placidez profunda. O sea, mi abuela tenía expresiones como de una tranquilidad que yo no te logro poner en palabras, porque inclusive para mí era incomprensible, porque era la primera persona que yo veía en mi vida que se moría al lado mío. Sin embargo, verla como con una cara como de tranquilidad, de sosiego, de como de conexión con algo profundo. Imagínate que la palabra que logré poner aquí es sublime. Ella tenía una expresión sublime. Es la misma que yo normalmente le pongo cuando me lo preguntan. Y es hermosa, porque uno se da cuenta que se está yendo de una manera, yo lo digo armónica, pues como si lo dijera, está saliendo paulatinamente, sin hacer fuerza y sin sentir dolor, que era lo más importante, que ella tampoco sintiera dolor, y eso estaba súper claro para nosotros como familia, que todo lo que pudiéramos garantizar para que ella no tuviera dolor, lo íbamos a hacer, y evidentemente así fue, y su expresión en su rostro, en su cuerpo, tal cual. Recuerdo que cuando ella se va, queda como con la boquita abierta. Sí, que es una cosa muy especial, porque culturalmente lo primero que hacemos es cerrarle la boca y ponerles una mortaja. Ajá, no me parece tan particular eso, porque se les hace como tan morboso el muerto con la boca abierta. Yo creo, Juan, que viene también de las creencias y de los miedos de cada ser humano. Yo no sé de dónde viene. Sin embargo, mi familia hizo exactamente lo mismo. Le pusieron una bandita a los lados, se la apretaron en la cabeza y ya, ¿cierto? Nos quedamos mucho rato con ella. ¿Cuánto tiempo se quedaron con el cuerpo? Ay, Juan, yo no me acuerdo, fueron horas, pero no me acuerdo cuántas, hasta que llegara a la funeraria. Sí. Y fue súper lindo, porque era verla, mi familia la contemplaba, mi abuelo la veía, obviamente también uno ve la otra cara de la moneda, en donde los líquidos del cuerpo salen, entonces como que es ver todo lo humano en ese momento, y que pasan muchas cosas al instante, y te encuentras la biología, te encuentras la espiritualidad, te encuentras
la capacidad de plasmar emociones súper, ¿qué digo yo? Súper reales. Pues como que cada ser humano, para mí, expresa una realidad súper profunda de conexión consigo mismo cuando ve a un recién nacido y cuando ve a un ser que está muriendo. Es innegable. Total. Es lo que tú dices, es como de ida y vuelta, pero para mí es como si viéramos esa luz de esa persona tan clara, y como si uno se conectara con la luz de uno, que uno empieza a generar como una naturalidad, porque para todos es distinto, entonces algunos pueden reaccionar o accionar muy fuerte, para otros es más tranquilo. Sin embargo, eso habla también de lo que uno siente y cómo siente en la vida, y es muy lindo, porque hasta en la muerte te enseñan cómo tú eres adentro. Entonces fue como un proceso de mucho aprendizaje, y si tú como que me llevas a ese momento, pues porque la conversación me iba hasta allá, tengo que decirte que siento nostalgia. Sin embargo, es esa nostalgia linda, en donde uno dice, gracias a la vida que me dio la fortuna y que me dio los minutos de la vida para yo poder estar en presencia y acompañarla a ella, y que yo tuviera la valentía también de hacerlo. Sí. Entonces eso como que generó una transformación muy profunda, y evidentemente inspiró mi camino hasta el día de hoy. ¿A cuántos ¿Cuál has era tu otra acompañado? pregunta? Ay, Juan, no, yo no sé, no, muchos. ¿Más o menos cuántos? Yo calculo que más de 200. Siempre Pues, son bastantes. Sí, pues es más, yo creo que muchos más. No, Juan, yo creo que muchos más, porque yo ya llevo casi 5 años en este proceso. Y la otra inquietud me puse a escuchar que se me olvidó la inquietud. Partiendo de lo que ya has conocido y de las dos experiencias que has tenido de la muerte, de cerca porque has estado presentes en las dos experiencias, Sí. ¿qué es la muerte para Sara Holguín? Juan, mira, para mí es una aliada de la vida, y yo sé que esta palabra va a sonar un poco extraña en esta conversación. Sin embargo, para mí la muerte, y te lo voy a poner en expresiones de ser, para mí es un ser, para darle vida, porque la muerte para muchas personas, así como suena su nombre, está muerta. No, la muerte vive como nosotros, y es un ser que nos impulsa a una renovación personal como nada en la vida. En estos días, en una conversación con mi alma, ella me decía, la muerte recibe lo que nadie más quiere recibir. Es completamente amorosa, es completamente expansiva, y los lleva a un cambio de vida excepcional. Y creo que no tengo dudas ni discrepancia con ese argumento, con esa explicación de sentido, porque para mí la muerte es un ser que nos permite día tras día, y te lo voy a poner así también, porque las personas muchas veces no tienen la información de que nosotros tenemos muertes en vida, cuando tenemos eventos dolorosos o confrontadores. Entonces muchas veces nosotros vivimos la muerte, y uno puede ir como tanteando el terreno y preparándose conscientemente en esos momentos. Y la otra es que cuando nosotros vamos a un estado de sueño en la noche, nos sintonizamos con el mismo plano dimensional que cuando fallecemos. Sí. En tu ejemplo de la casa, estamos en el tercer piso y subimos al cuarto. Y en la transición, que es un proceso que los seres hacen antes de irse, que las personas normalmente tienen la información de que uno se muere o abandona, digamos, el cuerpo, o sale la expresión de luz y ya, llegó al cielo, por ejemplo. Voy a poner ese ejemplo que es el más común. Y no, hay unos días que a mí se llama tránsito, en donde ellos se dan cuenta de lo que está pasando, se reconocen que ya no los pueden escuchar, reconocen que ya no pueden tocar la materia. Para algunos es muy fuerte ese momento, y son los que entonces empiezan a mover ventanas, a tocar llaves, prender y apagar la luz. No, pero espera un momentico, es que ahorita para allá va la segunda pregunta. Espérame. Ok. Espérame que ya me voy a devolver. Entonces,
con esto de subir y bajar, entre tercer y cuarto piso, yo me di cuenta que en vida tenemos muchas muertes. Sí. Entonces, para mí la muerte realmente es como si alguien me tocara la puerta y me dijera, ven, quiero contarte algo de ti. Es profundo, requiero de un espacio silencioso para que conversemos y nos podamos comprender y que tú escuches mis palabras. Y eso que yo te diga y te cuente te va a llevar a una mejor vida. Y para mí eso es la muerte. Es como si fuera una gran amiga que nos llevara a una mejor vida. Y es evidente cuando el cuerpo ya no tiene más vitalidad, cuando hemos cumplido el propósito, porque es como si tú salieras de jardín y te llevaran para primero. Aprendiste a sumar, entonces es momento de empezar a multiplicar y dividir o aprender a leer. Entonces la muerte siempre nos está llevando a un camino de expansión o de interiorización o de despertar, como cada persona lo reconozca, para una vida mucho mejor. Solo que el miedo nos impide verla y que nunca se me va a olvidar que ella recibe lo que nadie más recibe. Ya era la pregunta mía. De la muerte. ¿Qué recibe la muerte que nadie quiere recibir? Mira, para mí, la muerte recibe el cuerpo, evidentemente, cuando ya está en los huesos, porque claro, en la falta de vitalidad, o cuando es de forma fortuita, de igual manera, el cuerpo queda con alguna serie de impacto. Y quienes no, realmente el shock de ver a alguien sin la chispa de luz, de alguna forma genera vacío. La muerte recibe como ese vacío. La muerte recibe el dolor de esa persona, tanto de quien se está yendo como de quien está quedando. Porque inevitablemente somos, y lo voy a poner en este contexto, los humanos, y aunque hagamos un proceso de crecimiento espiritual, y esta es mi apreciación, de alguna forma estamos apegados a algo, y decir que hay un ser humano 100% desapegado, no sé si existe. Digamos que el camino tendría que ser muy profundo, sin embargo esta sensación de dolor está. Aunque yo lo viví de una forma muy hermosa, yo no puedo decirte que a mí no me dio dolor. Yo recuerdo que en el velorio mis tías estaban mucho más tranquilas y a una de mis tías y le dije, me dio la llorona y empecé a llorar. Duré horas llorando y ella me miraba y me decía, se vale. Y yo sí, ya llegó la llorona. Claro. Y sentía dolor porque fue una persona muy importante para mí. Entonces la muerte recibe eso, ese dolor. Recibe las palabras de desconsuelo, recibe la rabia, el enojo, la frustración, recibe también la indolencia, porque para muchos la muerte se convierte en indolencia, en que tengo que estar súper bien puesto, no pasa nada, la vida sigue para no sentir. Entonces mira que es un conjunto y me puedo quedar acá hablando horas. Las creencias las recibe ella. Entonces como que ella se llena de un paquete de cosas como oscuras o sucias, o los harapos que las personas no quieren reconocer en la muerte, y lo que conlleva la muerte y hace cambio lindo. Es como si tú llegaras del trabajo y tú dijeras, no, esta ropa está chorreada, está sudada, esta está retica, o de verdad que ya la uso suficiente, y ella llegara y te dijera, mira, que tengo un traje nuevo, para que sigas haciendo tu labor, para que sigas aprendiendo, para que sigas amando y para que sigas reconociendo la felicidad. Y uno pelea con que ella te traiga algo mejor, con lo que tú te puedas sentir inclusive hasta más cómodo y hasta como mucho más feliz y una alegría genuina de seguir experimentando. Pero le dimos, no, yo quiero seguir apegada a esto porque es lo que yo conozco, o sea, la persona que me acompañó toda la vida. Y yo tengo, digamos que, algo súper claro, y bien logrado verificar en todos los acompañamientos que he hecho con los seres que han fallecido, y es que ellos viven en el interior. Ellos no se van para ninguna parte, digamos en términos de amor. El amor se transforma, es más. Cuando alguien se muere, y a mí me da un poquito de tristeza decirte esto, que es una realidad humana, y que también es lindo, uno encuentra que ama mucho más a esa persona. Y entonces ahí es donde yo digo, es un llamado a coger
a la muerte por anticipado, prepararnos y expresarle en vida todo ese amor, todos esos abrazos, todos esos besos, esa compañía a las personas que son importantes para nosotros, porque cuando ellos se van es como si el amor se ampliara, como si la puerta quedara de par en paz, y uno dijera, y entonces ahora yo saco con todo este amor, si es que no se lo dice, o si es que yo quería seguirle diciendo que lo amaba mucho, y ahí es donde yo digo, es que ese amor sigue existiendo, y ese ser sigue viviendo adentro, hónralo, vive tu vida, ve por tus sueños, ama como nunca, expresa lo mejor de ti, y ahí honramos a ese ancestro, a ese ser querido o a ese conocido que se fue, por la relación que tuvimos, porque indiscutiblemente cuando alguien muere nos recuerda que estamos vivos, en algún punto vamos a estar en esa posición, sin embargo, ¿qué hago yo hoy con mi vida? Yo siento que eso también es lo confrontador de la muerte, que muchas veces nos mueve el piso para darnos cuenta que estamos dejando de hacer cosas, o que los sueños se van desvaneciendo entre los dedos, o que nos acomodamos a una vida sobrevivible, no sé si esta palabra existe, y no nos llevamos a vivir realmente. Entonces siento que la muerte mueve ese piso de, hey, estás viviendo, dale, tienes mucho por aprender, mucho por experimentar, muchos abrazos que dar, muchos besos que dar, haces el viaje, es como que es un proceso muy profundo también lo que hace la muerte, y es como si la vida, tanto el que se fue como el que se queda, cambiara radicalmente. Ahorita decías algo de que la muerte... Aprendemos a ver, voy a aclarar en un segundo, es para mejor, solo Sí. que habría que bajar la cabeza al corazón y reconocer que sí es para algo mejor. Que no es fácil pues hacerlo. No, evidentemente no es fácil. Ahorita decías algo... genera dolor. Sí, total. Ahorita decías algo, que la muerte recibía ese vacío de ese cuerpo. Y hay una cosa que cuando a mí me preguntan ¿cómo sabemos que se murió? Yo les respondo, eso lo verán inmediatamente. Y me dicen, ¿por qué? Y les digo, porque cuando ustedes miren ese cuerpo van a ver que hay algo ausente. Hay un vacío en ese cuerpo. Sí. No es como cuando yo tengo el televisor conectado y apagado, o el televisor desconectado y apagado, sigue siendo el mismo televisor. Cuando el cuerpo se muere, es evidente que está ausente la energía de ese cuerpo. Y la gente dice, pero sí, yo sí. Esperé 10, 15 minutos desde lo que usted sospecha que se murió. Y además de que no respira, además de que se está poniendo amarillo el cuerpo, la temperatura se demora horas en bajar, de que no le siente pulso, ni presión, ni respiración. Hay algo que está ausente. Y algo que no puede explicar con palabras, pero que evidentemente se ausentó. No, mira, yo siento, ¿sabes qué me impacta? Esa frase que uno escuchaba por allá en el colegio, en la universidad, que decían como que la energía transforma la materia. Sí. Y la luz. Sí. Es literal. O sea, uno se da cuenta que el cuerpo se empieza a, voy a poner esta palabra, a desmadejar y a descomponer, y cambia la forma para mí, tanto en el proceso de agonía, cuando la expresión de luz va como entrando y saliendo, que se va preparando, imagínate como si fuera una vibración, como cuando los aviones van a empezar el vuelo. Sí. Es como un movimiento así súper acelerado, hasta que se fue, y ya hay un viaje estable. Y cuando se van, es indiscutible que inclusive, pues igual tú serás más experto en esto que yo, pero uno lo ve y o sea, hay un vacío, es como si una capa gris es lo que yo veo, no sé, que les acompañen a trascender, o los hijos, o las personas del día a día, que los puedan ver, médicos, enfermeras, o personas familiares. Yo los veo como con una capa gris, como si hubieran quedado en un estado como de pausa. Sí. Como ya no hay nadie aquí. Y si hay alguien, solo que fuera, reconociendo que es todo lo que está pasando. Por eso es importante que de momento las personas tengan conciencia de que ellos siguen estando ahí, que les pueden seguir hablando, que les pueden seguir conversando acerca de que sigan su luz, que no queda nada pendiente, que yo soy partidaria de decir, me está doliendo, sin embargo,
comprendo que era el momento en que necesitabas irte, aunque me esté doliendo. Y amarte es dejarte en libertad. Siento que es inevitable no hablar del amor al lado de la muerte, y que la muerte exalta ese amor, porque muchas veces nos quedamos aferrados cuando es momento de permitir el vuelo, de que ese ser pueda liberarse de muchas cosas, porque nadie sabe lo que lleva uno adentro, excepto uno mismo, y a veces ni siquiera nosotros, porque hay que hacer un proceso de autoconocimiento. Entonces como que la muerte te libera de un montón de expresiones de vida, que algunas tienen chulo verte, y que es momento de una nueva línea de partida, o que te dice, mira, tú vas a estar acá, que ya la llevaste mucho tiempo. Es como una libertad de amar, y ahí es donde uno realmente se da cuenta de la capacidad de los seres humanos para amar, porque es inconmensurable. Y que viene en la misma línea que te decía, como que el amor se vuelve mucho más grande. Sin embargo, qué rico que el amor se pudiera expresar aquí, con cuerpo, con los sentidos en presencia, poniendo como acariciar, conversar, limar asperezas, generar por lo menos una relación con la que puedan compartir de una forma más cercana, genuina, porque eso sí tengo claro, y de pronto tú también lo tendrás en tu experiencia, que eso hace que la muerte tenga un matiz distinto, sin que desaparezca el dolor. Sin embargo, la percepción y ese fresquito de hice lo que más podía, ya hay cosas que salen de mis manos, lo entrego, es lindo como poderlo expresar y recibir y dar ese amor. Es que algo que yo les digo a la gente, y es: la que invita a la vida no es la vida, es la muerte. La vida nos envejece, nos enferma, nos arruga, nos acaba y nos mata. Y la muerte nos dice: no, aquí estoy, siempre voy a estar, desde que llegaste, y hasta que te vas te voy a acompañar. Pero al final no me pidas tiempo, porque te gastaste el que era suficiente justo. Por consiguiente, cada día recuérdame y piensa en mí, porque la noche es una muerte pequeña hasta que se vuelva la gran muerte. Por eso la muerte invita a vivir al máximo cada día, como si fuera el último, que va a llegar un momento donde ese va a ser el último. ¿Sabes a mí qué me impacta? Que cuando he acompañado a trascender a los desencarnados, como que las frases y los mensajes que ellos entregan, yo decía, es increíble que un ser que ya no tiene cuerpo físico nos está enseñando cómo vivir, cuando nosotros somos los que estamos vivos y tenemos el cuerpo. Y dice, wow, o sea que la muerte realmente para mí está en la misma línea de la vida, yo no la separo. La vida y la muerte son una constante, la una no puede coexistir con la otra, es una realidad, y una se impulsa a la otra, y es como si parte de esa muerte inyectara una dosis gigante. Yo siento que es para inspirar a vivir, y para hacer un recordatorio de incondicionalidad, como de cómo podemos ser incondicionales con alguien, permitiendo que hagas tu proceso o aceptando la realidad de que ya no está, cuando es fortuito, y decirle, listo, eso me está dando muy duro, te voy a acompañar, te voy a hablar hasta que tenga la certeza de que diste como ese paso, o los días que sean, no importa, igual, pero por lo menos uno como decirle, estoy aquí contigo, dale, camina, tú puedes, como cuando un papá le enseña a un niño o a una niña a pararse de la caída, de la bicicleta, y decirle, sigue tu camino, y al papá le duele, porque no quiere que el hijo se lastime. Sin embargo dice, esto es parte del proceso, y sé que vas a estar bien, y también es importante que tengamos la certeza de que nosotros también vamos a estar bien, porque también tenemos seres de luz, al igual que el ser que se está yendo, estamos asistidos, no estamos solos, y es una realidad. Aunque no sintamos esa compañía, están, y la muerte es una de esas aliadas. Es que entonces, desde el minuto cero está ahí. Yo no, estoy seguro de que como tienes tanta información para compartir, y la idea de estos podcasts es entregarle a la gente esa información, que la gente pueda aprender de la muerte y vivir de mejor manera.
que yo creo que si deseas aceptar, haremos un segundo capítulo para que hablemos de qué pasa cuando morimos, porque es que hasta acá hemos llegado a muero, pero bueno, y después de, con toda la información que tienes, que nosotros en general no la tenemos, entregarles información. ¿Qué te parece si hiciéramos un segundo para hablar de eso y ampliarnos y extendernos en esa otra parte que es tan desconocida, pero que la gente se está dando el tiempo y el espacio para pensar de una manera diferente, sentir, pero también recibir más información de la que habitualmente hemos recibido? Bueno, me encantaría. Yo soy un libro abierto. Yo siempre he dicho que todo lo que podamos compartir, que nos ayude a crecer en conjunto, siempre será para más y mejor. Entonces, los episodios que tú quieras, tú me dices y los hacemos. Bueno, ahorita decías algo que yo también pienso, y es que la muerte es un ser energético. Si pudieras darle forma a ese ser, ¿qué forma le darías? Bueno, mira, yo la veo como si fuera una esfera de luz, y esto va a sonar un poco particular porque la gente se la imagina como el señor de bata negra. Ajá. Que llega con la guadaña. Exacto, a cortar la cabeza. No, tiene una luz impresionante. Yo la veo en luz blanca. Sí. Súper complaciente. Tanto así que yo tengo que confesarte que las primeras veces que yo la veía y acompañaba a los desencarnados, yo lloraba. De yo porque me tenía que devolver. Sí. Si lo que yo sentía al lado de ella, viéndola en tanta luz y estando en un lugar con mucha luz, yo porque me tenía que devolver a este mundo de tanto movimiento. Entonces, la luz de la muerte es como si fuera como la de un ángel, y seguramente personas que tengan habilidades o canalizadores que existen esta conversación podrán comprenderlo, porque es como si una chispita de energía se encendiera y flotara en el aire. Sí. Pero imagínate que yo la veo, yo mido 1.60, entonces la veo... ¡Chaparra! Gracias. Entonces la veo más o menos, ponle que 1.80, o sea, inclusive a la vista es imponente, sí. Hermosa. Imagínate una luz gigante al lado tuyo, sintiendo ese amor puro, y uno como que queda en shock, y uno dice, como que esa es mi expresión, como, ¿qué está pasando? ¿Qué momento? Eso es la muerte. O sea, tiene mucha luz, la muerte tiene luz, es un ser de luz, realmente. Total. También. Pienso igual que tú en ese tipo. Sara, para aquellos que quieren saber de tu trabajo, solicitar un acompañamiento de parte tuya, una asesoría, una consulta, que les ayudes con esos seres que creen que están transitándolo de una manera no muy agradable por la forma de vivir que tuvieron, por la forma de morir que presentaron. ¿Dónde te pueden encontrar para que te puedan ubicar y decir, necesito tu ayuda, necesito tu recomendación, necesito tu conocimiento para mi necesidad? ¿Dónde te encuentras? Juan, mira, en mis redes, que es @trascenderenti, ahí está en el link de la bio mi WhatsApp directo. Sí. Y o me pueden escribir por DM. Sí. Y si van a mi cuenta de Sara Holguín, digamos que es una cuenta que está privada, sin embargo dice como sígueme aquí, y los va a llevar directo a Trascender en Ti. Sí. Ahí me pueden encontrar. Bueno, ahorita decías por DM. Alguna vez a mí me dieron eso, yo le preguntaba a alguien, oye, ¿eso qué? ¿Puedes explicar lo que es? A la bandeja de mensajes de Instagram. Alguna vez me pasó, vení, que te escriba por eso, ¿qué significa? Ahí te dejo el dato. En Facebook también, por Messenger me pueden escribir y ahí les respondo. Sin embargo, en el link de la bio, abajito de donde está el nombre y la descripción de lo que hago, está el WhatsApp, el botón directo a mi WhatsApp. Maravilloso, porque tienes mucha información para compartir, mucha información para enseñar, y muchos indudablemente necesitan de tu ayuda, tanto de este lado como del otro lado, y esa es tu labor. Por consiguiente, ¿cómo no acudir a ti? Sara, es un placer haber conversado este tema. Creo que quedan muchas preguntas en el aire que yo soy muy preguntón y debo hacerte. Me parece fundamental. No lo creo. No, yo sí me la creo, en vista de que, al igual
que como lo dices, a mí también me apasiona el tema de la muerte y creo que hay una forma diferente de ver la muerte, una forma diferente de vivirla y una forma diferente de recibirla. Y Sí. para eso es este espacio, para que la gente lo pueda ver y pueda intentar ampliar esa forma de recibir. Y vuelvo y te digo, te volveré a invitar porque creo que faltó una segunda parte y muchas más, y es qué pasa cuando morimos, para que los otros tengan de primera mano esa información. Sara, muchas gracias. Gracias a ti por este espacio, fan de este espacio tuyo, que de verdad cuando vi que lo hiciste o que empezaste a sacarlo dije, wow, siento que va a llegar a muchas personas. Gracias a ti por poner toda tu sabiduría también para que tantos otros, porque yo todavía me siento aprendiz de la muerte, creo que uno jamás va a dejar de aprender de ella, y ver tu referente y lo que tú haces y el amor que le pones a tu pasión y a tu trabajo inspira para que quienes estamos alrededor de la muerte también lo podamos hacer. No, Entonces, muchas gracias a ti también por recibirme la invitación. Muchas